¿Cómo me tienen estos chicos? No me dejan comer una masita. Una masita que trajo Estela Ojeda. Bienvenido, Guillermo Bosch. Siempre que tengo problemas, que no entiendo nada, lo llamo a Guillermo. Guillermo, ¿te metiste en política? No, Ah, no sé de qué leí en algún lado. que yo sepa todavía no. Ah. Yo digo, ¿cómo no me contó nada? ¿Cómo no me pidió No, permiso? todavía no. Pero estás con ganas. Tal vez en algún momento. Está todo tan enquilombado, Guille, tan enquilombado. Hoy me enteré que por ahí va como vicepresidente Melconian. ¿Sabías eso? ¿Escuchaste algo de eso? Te cuento algo, estoy en pleno vencimiento de declaraciones juradas de personas físicas anuales 2022, abulonado a la silla, cerrando los números. Estás cerrando números. Te hago una pregunta. Sí. Cada vez que alguien me paga en el banco me descuenta el 10%. Habría que analizarlo en detalle. Vas a tener un total del 1,20 débitos y créditos y te están acreditando en cuenta corriente. Nunca lo miré eso. Yo veía por un lado rojo, por un lado negro, y yo dije, ¿qué es esto rojo? Entonces me dice ingresos Ingresos brutos o CIRCREV, convenio multilateral, te pueden decir. Sí, no sé qué. Bueno, no entiendo nada. Volvemos a lo que hablamos la última vez. ¿Qué memoria? Claro, porque estuvimos hablando del país con más impuestos detrás de Tanzania, creo, Tenemos y de muchos Sri impuestos. Lanka, ¿no? Tenemos muchos impuestos. Entonces yo te quería preguntar, si tu papá tiene una pequeña empresa y le entra lo suficiente como para poder seguir adelante y no fundirse, y le encajan 10 impuestos, entonces de lo que vende le queda el costo de la mercadería, ¿cómo sigue adelante? Es un problema que sucede a diario en Argentina. Ya de alguna manera lo expuse en un artículo. Nunca me mandaste tus artículos, me prometiste Lo voy a que me los empezar a ibas a hacer. mandar. Y de alguna manera, ahí la dirigencia política, lo que hay que entender es que la gente en general, si pudiese cumplir los impuestos, sacarse un problema de encima, lo haría. Perdón, con una condición. Yo pagaría con mucho gusto si viera que en los hospitales el enfermo no se tiene que llevar las sábanas, ni las frazadas, ni comprarse los remedios. Te escucho. Por eso, o sea, abriste dos puertas desde el punto de vista tributario. Una es el costo y otra es la percepción de la devolución del impuesto, que son dos cuestiones que impactan al momento de tener que pagar los impuestos. Si la presión tributaria es muy alta, a la gente le das claramente dos alternativas. Superás un determinado umbral, la persona la exponés, la obligás, ¿sí? O sea, no es que la persona quiere, la obligás como Estado a cierro, o sea, dejo de desarrollar esa actividad y me dedicaré a otra cosa, o me paso a la informalidad. Eso por un lado. Entonces, si vos estás como esta teclita acá, subiendo la presión tributaria, llega un momento que la gente dice, basta, hasta acá llegamos. Ya pasamos esa etapa. Por eso, estamos en un umbral muy alto de tributación. Como otras veces hablamos, estamos ahí liderando la tabla en la región con Brasil. Entonces, yo no puedo subir el volumen a lo loco porque me aturde. Bueno, con los impuestos pasaría lo mismo, Fanny. La segunda cuestión reside en la percepción, que es, yo pago y si voy a un hotel 5 estrellas, estoy dispuesto a pagar por el hotel de 5 estrellas
pero voy a querer los servicios acorde a las 5 estrellas que estoy pagando. Si no, protesto. ¿Estamos de acuerdo? O llamo o dejo de ir. Entonces, desde el lado de las personas, muy probablemente, tal vez no saben cuánto están pagando impuestos, porque el sistema tributario argentino los oculta bastante, cuánto las personas pagan, sobre todo la gente de bajos recursos, que no están pagando o sea, un impuesto de valor agregado, con una declaración jurada, que no pagan tal vez bienes personales, no pagan impuesto a las ganancias, no lo saben cuál es el impuesto que están asumiendo, ¿sí? Y en el otro cliente de ese hotel, directamente dicen, me cobraste caro, la próxima vez no vengo. Y eso es de que no hay reinversiones. Entonces, hay que pensarlo desde el sentido común, no desde la teoría de los impuestos, el conocimiento, no, desde el conocimiento más básico que es, che, ¿voy o no voy al hotel, a la pensión, al hostel? Porque siempre voy a estar midiendo cuánto me sale y cuánto recibo a cambio. Y aquel que te trata bien, te pone una buena almohada, te pone un buen colchón, te abriga, te sirve un buen desayuno, todo, vos volvés a ir. Ahí va mi otra pregunta. Si yo voy al hotel 5 estrellas, porque tengo gente que paga impuestos, y entonces me sobra plata, y en lugar de invertirla en lo que tengo que invertirla, la invierto en mi persona y en las cosas que me atañen a mí, que para eso no es el dinero, va a llegar un momento en el cual voy a estar gastando mucho más de lo que me entra. Va a haber gente que no va a poder pagar sus impuestos, que es lo que estamos viviendo en este momento en la Argentina. Si yo, para cubrir ese déficit que necesito para pagar más planes, para pagar más bolsas de comida, para pagar más micros para las marchas, y sigo pidiendo préstamos, primero a alguien que te cobre intereses más o menos, y después a alguien que desconfía de que le pagues y te cobra intereses usurarios, si sos consciente. ¿Cómo puedo prosperar como país? Difícil. O sea, Argentina en un momento tendría que mirarse al espejo como país, toda la ciudadanía, la dirigencia política, y decir, bueno, ¿somos lo que pensamos que somos o es otra realidad? Y tal vez era una familia caudalada donde había muchos recursos, disponibilidades, se fueron gastando. Entonces, en un momento, cuando llegase a esa situación, lo mejor es entender la situación, pedir las debidas disculpas a quien le incumpliste y mostrarle de que estás queriendo hacer un cambio porque te diste cuenta que ese camino no te llevaba a buen destino. ¿Por qué ninguno de los gobernantes, y me refiero a todos, el día que asumen no le dicen al pueblo, que en realidad es el que votó y es el que les va a pagar los sueldos, no les dice, señores, llegué al banco y en el banco solo hay yenes que no me sirven ni para empapelar la pared? Llegué al banco y no hay dólares. Llegué al banco y me encontré con una deuda de tanto que no sé cómo voy a pagar. Explícame por qué, porque yo no soy economista, soy una simple ama de casa, y me acuerdo, y creo que te lo dije más de una vez, que mi papá ganaba 100 y gastaba 90 y guardaba 10 para poder comprarse un terrenito y no tener que alquilar. Y después guardaba 10 para poder amoblar. Y después guardaba 10, jamás gastaba más de lo que le entraba. Porque si le pasaba algo tenía que tener una reserva. Acá nadie tiene una reserva. Y hay políticos que dicen, no, pero si la gente sale a comer afuera, están los restaurantes llenos, porque la gente sabe que la plata que tiene hoy, mañana no le va a alcanzar ni para comer un sándwich de mortadela, justo la mortadela que es carísima ahora. ¿Por qué no hay sentido común? ¿Por qué es todo teórico?
Hay muchas situaciones sobre la mesa. Una también es también que desde o sea, desde la base de la educación, tal vez falta eso, y un poco como cultura perdimos eso. O sea, si vos te fijás, hay determinados pueblos dentro, no sé, provincia de Santa Fe, que vos sabés que son pueblos industriales y como que reina una cierta cultura. Fabricábamos autos, fabricábamos aviones, seguimos fabricando helicópteros, pero de forma particular que se venden a Estados Unidos. Yo cada vez admiro más al señor de Saladillo, que fabricó el primer helicóptero y sigue exportando. Y resulta que nosotros acá vamos a importar aviones de guerra de China, cuando no estamos en guerra con nadie. Entonces digo, ¿dónde está el sentido común? ¿Qué es lo que la gente busca? Todos tenemos hijos, todos tenemos nietos, todos queremos que se queden acá. ¿Por qué no peleamos para que cualquiera que gane las elecciones el primer día venga y diga, señores, sangre, sudor y lágrimas, como hizo Churchill? Porque eso no va a durar para toda la vida. Pero si nos ajustamos el cinturón, sobre todo los que más estuvieron ganando estos últimos 8 años, porque no te voy a decir 4, 8, 12, 16, 20, ya no sé cuánto, pero no puede ser que haya políticos que se van con el triple de lo que tenían cuando llegaron, cuando en realidad hoy en día un diputado no puede trabajar en su trabajo particular. Ningún funcionario puede tener 2 trabajos. Vos te sonreís, a mí me encanta cuando te sonreís, como diciendo, Fanny, ¿cómo querés que te lo explique? ¿Cómo te lo explico? Fácil. A ver. Hay que ir a la unidad más básica de una sociedad, o sea, la persona y después la familia, y la receta que apliques en cualquiera de esos dos casos es el país. Austeridad. Austeridad, de alguna manera empezar a cumplir con el compromiso asumido, y si en un momento como país asumiste algo, tomaste algo, no le podés endilgar a alguien, ya está asumido y es la dirigencia política sin tinte y tenés que cumplirlo. ¿Entendés? Sería como que en una casa le prestaste le prestaste plata a la familia. ¿Sí? Tal vez en una casa uno puede decir, bueno, el padre y la madre, pero ponele que le prestaron la plata al padre y la gastó el padre. Y bueno, la madre o el padre, como esté formada esa sociedad conyugal, como sea, 2 padres, 2 madres, tienen que hacer frente, y la decisión del otro, sin lugar a duda, tiene un impacto en el otro. No es que yo puedo decir, no, lo tomó el otro, sé que el otro se hace responsable. No, eso es el concepto de ciudadanía muy amplio, en donde en definitiva todos somos responsables como una nación mucho más amplia. Y desde el punto de vista tributario, o sea, o económico, si vos empezás a aplicar esas, o sea, cosas del sentido común, automáticamente empieza a funcionar. ¿Y cómo despertás el sentido común? No hay ninguna píldora. La cárcel te puede despertar el sentido común, te lo digo en serio. Porque aquel que comete un delito debería estar en la cárcel. Porque me robó a mí, le robó el pan de la boca de mis hijos, ¿entendés? Entonces, todo aquel que se demuestra que se quedó con plata, yo estoy tirando papeles viejos de denuncias que cuando estaba en el noticiero me mandaban. No siempre el noticiero me daba una cámara para ir al interior a investigar, pero tiré una el otro día que te juro que se me caían las lágrimas. Era un maestro rural, era del año 95, ya se debe haber muerto, de una escuelita en medio del campo de barro, y el tipo me escribía diciendo, mis alumnos tienen que caminar kilómetros, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos cloacas, están haciendo una escuela nueva. Yo denuncié que la directora no la había terminado y me amenazaron a mí, y la escuela sigue sin terminar.
Es un pequeño ejemplo lo que te estoy dando, pero es real. Te juro que me daban ganas de escribir una carta, porque era una carta. Si el canal no te manda, no lo puedes hacer. Pero ese tipo de denuncias, que son chiquitas, a mí me mataban. En Catamarca había un geriátrico que me denuncia un grupo de jubilados que cobraba, tiene un nombre, cuando te pagan por X camas que se van a ocupar, ya se me fue el nombre. Pagan por 100 camas ocupadas por día y tenían 3 camas ocupadas y no daban de baja a los muertos, no avisaban que estaban muertos. Y se denunció y yo lo denuncié sin las pruebas con lo que me habían dado los jubilados. Nadie mandó una auditoría. Esto era en Catamarca, que estuve 7 años yendo y viniendo. Y nadie mandó una auditoría. Y como te cuento yo, esto te lo pueden contar un montón de periodistas serios que no tienen las posibilidades de viajar y denunciar. Y el periodista del lugar no te lo puede contar porque la pauta por la cual puede hacer radio o televisión es del mismo gobierno. Entonces, ¿qué hacemos con esto? En un lugar es el respeto a las instituciones y el cumplimiento de la función de que cada uno, porque todos los estados de derecho tienen sus organismos para, de alguna manera, que estás revisando. La dolarización te lleva a algo, es que vos en definitiva no podés estar haciendo lo que querés porque no podés apartarte, o sea, de esa moneda, llamarla entre comillas dura, por eso la elegiste. Cuando hablamos de moneda dura, económicamente es una moneda más estable. Entonces, ¿qué es lo que mucho te limita? Es el nivel de gasto, excepto que te estés financiando tomando empréstitos. Pero si vos, después te lo voy a dar cuando lo publique, para que lo leas, si vos en definitiva aplicás, decís, bueno, ¿a qué me lleva la dolarización? Lo podés hacer sin necesidad de estar dolarizando. 2 minutos. Cuando empezamos a charlar me dijiste que estabas ocupado haciendo no sé qué de persona física. Las declaraciones juradas. Eso. Que la gente preste atención, del 22 al 26 de junio están los vencimientos anuales de ganancias y de bienes personales, que seguramente los profesionales de las personas que estén escuchando y tienen que pagar estos gravámenes ya están trabajando, están al corriente, que lo tengan en cuenta. Y también estoy terminando ya hoy, mañana, publicando qué cosas tendría que estar viendo la gente para, de alguna manera, cerrar correctamente las declaraciones. Por ejemplo. Y de alguna manera empezar por algo de que nosotros los contadores lo vemos, que son el monto consumido, cuánto gastaste. Bueno, eso es indicativo, ese análisis hay que analizarlo, es el punto de partida. Si vos me decís, ¿dónde empezar a mirar una declaración jurada? Me gusta a mí empezar cuánto la persona gastó y que haya una correlación entre sus ingresos y sus gastos. Principalmente, más allá de si ahorró o no ahorró plata. Y lo otro, ¿hubo cambios en lo que tienen que presentar? Porque sé que todos los meses los contadores se vuelven locos porque siempre hay algún cambio en lo que tienen que presentar. Hubo cambios últimamente en el monotributo. A partir de julio se van a incrementar los montos máximos de facturación, no se corrige la cuota. Hubo modificaciones de la última vez que vine que en cuanto a cuáles son los montos que hoy el fisco se le está informando al fisco por operaciones bancarias. Hay varias, también hay una modificación de que los salarios de hasta 880.000 pesos no van a estar pagando sobre el salario, el aguinaldo, por así decirlo, el salario anual complementario. Es una norma que se está disponiendo ahora. Eso es en líneas generales. Gracias, Guillermo. A vos, Fanny, como siempre. Sé que lo tuyo es complicado siempre y sé que hasta que no aprendamos a gastar menos de lo que ganamos, no vamos a poder salir de esto. Un placer. ¿Dónde te puede leer la gente tus columnas? Esto salió en vivo, queda en YouTube, todo lo que quieras. Y en Twitter y en Instagram, Guille Poch, en LinkedIn, Guillermo Poch, @ Ahora lo pone. Y ahí constantemente estamos pasando información. Y después te pueden ver en vivo en YouTube, Fanny Sin Miedo. Ya está. Me tengo que ir. Hasta el jueves que viene
y preparen bien sus papeles para que el contador tenga menos trabajo. Gracias, Guille, como vos, siempre, venir y desasnarme un poco, aunque vos y yo sabemos que es muy difícil en este momento. Totalmente.